Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por estar aquí en este webinar. Como saben, Normalmente Assistance periódicamente organiza webinars y un poco a petición popular hemos organizado el webinar de protección anti-interferencias. Es un webinar que está basado bastante en nuestra experiencia y en nuestro desarrollo de producto de los últimos 10 años. El webinar, bueno, básicamente es una introducción a la protección frente a interferencias, como iremos viendo. Y aunque no entra en mucho detalle en algunos de los aspectos, yo os recomiendo que os metáis periódicamente en nuestro blog. Estamos haciendo una serie de posts acerca del tema de las interferencias y vamos a ir desarrollando en mucho más detalle todos estos puntos que vamos a comentar hoy. Bueno, para los que no me conozcan, yo soy Irache Pichel, soy el director técnico de la compañía. Estoy con mi compañera Elsa, que me va a ayudar con el chat y con las preguntas al final. Y bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, enseñaremos también los equipos para ver un poco algunos de los conceptos que vamos a explicar y por último, al final, en la parte final del webinar, abriremos un turno de preguntas para que quien quiera pueda consultar lo que quiera. Las preguntas serán por chat y nosotros las comentaremos, las leeremos en alto y las comentaremos de voz, ¿de acuerdo? Asumo que todo el mundo que está aquí, que ha decidido apuntarse a este webinar es porque ha tenido algún problema con las interferencias o piensa que los va a tener. Y la experiencia nos dice, más o menos todo el mundo sabe qué es esto de las interferencias, ¿no? ¿Qué problema nos causan? ¿Dónde aparecen? Y qué fastidio realmente son, ¿no? Y antes de entrar un poco en cómo nos protegemos, me gustaría contaros un poco qué es lo que son las interferencias y por qué causan los problemas que causan, ¿no? Al final es importante conocer al enemigo. En realidad las interferencias son señales que se producen por otros equipos, ¿no? Y por otros equipos me refiero a yo tengo una instalación hecha en una torre o tengo un enlace entre dos edificios y hay otros equipos que pueden ser equipos de comunicaciones, otros equipos en la banda libre, o pueden ser equipos tipo de radar, sistemas de detección, vamos, o pueden ser ascensores, equipos eléctricos, incluso jamming. Y con jamming no me refiero necesariamente a jamming de defensa, sino pues, hay otra gente que decide usar nuestro canal simplemente para que nosotros nos vayamos de él, ¿de acuerdo? Entonces, al final son eso, señales indeseadas que por estar ahí nos están generando una serie de problemas. Pero claro, hay diferentes tipos de interferencias, no solo están las típicas interferencias de cuando alguien se pone en nuestro canal, sino que podemos encontrarnos gran diversidad de interferencias, ¿no? Las más típicas, ¿vale? Son las propias que nos encontraremos en la banda libre, ¿no? Yo tengo unos equipos instalados y hay otros equipos de, no sé, míos propios o de mi competencia o que estaban ahí ya y no sé de quién son. Pero también nos podemos encontrar interferencias fuera de banda. Si estamos instalando nuestros equipos en una torre con transmisores de televisión o de FM, nos podemos encontrar una gran cantidad de potencia de señal, una gran cantidad de intensidad de señal que nos causa interferencias. Además, las interferencias pueden estar en canales cercanos, es decir, puedo estar en 2 o 3 canales a 20, 30 o 40 MHz de mi canal, o podemos tener interferencias en nuestro propio canal, que además suelen aparecer cuando menos los esperamos. No solo esta clasificación, sino también las interferencias, podemos encontrarnos las que son continuas, que sería el caso de la televisión o de la radio FM, pero bueno, no son muy problemáticas normalmente, pero nos podemos encontrar interferencias que son muy aleatorias, como por ejemplo cuando la interferencia está generada por un equipo tipo Wi-Fi, ¿vale? Si estoy en una torre y en esa torre hay otros equipos tipo Wi-Fi o en una instalación, esas interferencias suelen ser aleatorias y además en función de la cantidad de tráfico, en función de una serie de parámetros difíciles de prever, pueden afectarnos más en un momento del día o menos. O pueden ser periódicas. Por ejemplo, si son sistemas entramados, como por ejemplo 802.16, o si nos encontramos con pulsos de radar, esas interferencias son periódicas. Y son menos malas porque son más fáciles de predecir y sobre todo son más repetitivas, ¿no? Es decir, si yo dejo un sistema instalado funcionando bien y me encuentro una interferencia periódica, sé que si está bien, mañana va a seguir estando bien porque no hay una aleatoriedad en este tipo de interferencias. Son más amigables. Y bueno, ¿por qué son tan problemáticas, ¿no? ¿Qué problema nos causan las interferencias? Desde un punto de vista técnico, ¿vale? Voy a explicar desde un punto de vista técnico. Si las interferencias son muy potentes, que al final es casi siempre el mismo problema,
si las interferencias son muy potentes, lo que nos va a causar es un fenómeno que se llama la desensitización del receptor. ¿Qué significa esto? Significa que hace que el receptor se vuelva menos sensible, hace que el equipo, mi equipo, por ejemplo, mi estación base que está instalada en una torre, necesite más potencia o más nivel de señal de mis terminales para escuchar la misma información, ¿vale? Es decir, se hace menos sensible el equipo. Esto pues automáticamente genera un montón de problemas en otros sitios que los iremos viendo un poco más adelante, pero el resultado es ese, ¿no? Es que hace a mi equipo más sordo. Además, si las interferencias están muy cerca de mi canal, es decir, ya no estamos hablando de interferencias lejanas, sino interferencias mucho más cercanas en la frecuencia, nos podemos encontrar que no solo mi equipo se vuelve menos sensible, sino que además se me corrompen los datos. Esto suele ocurrir sobre todo cuando la interferencia está en el mismo canal donde yo estoy, y esto es, digamos, la interferencia más difícil de la que uno se puede proteger. Además, si las interferencias son aleatorias, como comentaba antes, nos pueden provocar una pérdida de datos que es difícil de detectar, porque igual ocurre a horas en las que no estamos monitorizando o igual no tenemos el sistema de monitorización correcto para detectar esas interferencias. Pero al final, lo importante, desde un punto de vista del operador o desde un punto de vista de quien usa los equipos, las interferencias, el resumen final es que aumentan los costes, aumentan mis costes de operación. ¿Por qué? Bueno, pues porque me reduce la capacidad disponible. Si yo tengo mis equipos desensitizados, es decir, mis equipos son más duros de oído por la interferencia, tengo en general menos capacidad, modulaciones más robustas. Entonces, pues baja la capacidad. O se reduce mi alcance. La zona de cobertura que yo tengo es menor. Tengo más interferencia, tengo menos sensibilidad, luego tengo menos alcance de cobertura, menos usuarios puedo darle el servicio. Y luego, si además estas interferencias me generan pérdidas de paquetes porque están en mi canal, empeora la experiencia del usuario final. Es decir, de repente el usuario está navegando o está viendo un vídeo, todo funciona bien y de repente pues el tráfico empieza a perderse, ya sabemos lo que pasa con TCP y al final, bueno, la experiencia es mala, ¿no? En resumen, vuelvo a decirlo, aumentan los costes. Las interferencias directamente es más dinero que hace falta meter para poder hacer el sistema funcionar, ¿no? Esto también aplica, por ejemplo, si en lugar de hablar de un operador, estuviéramos hablando de enlaces de videovigilancia o de una red de telesupervisión. Se me reduce la capacidad, el vídeo que estoy intentando enviar por mis enlaces radio ya quizá no entra, o tengo parones en el vídeo. Bueno, es lo mismo, al final es más coste, más complicaciones. Y luego, ¿dónde ocurren las interferencias? ¿Dónde yo sí me voy a encontrar interferencias y dónde no me voy a encontrar interferencias? Bueno, en realidad las interferencias ocurren en las torres y los centros de transmisión, es decir, en sitios donde hay muchos equipos de comunicaciones, que bien pueden ser, como decía antes, de televisión, de radio o de radar, o generalmente otros equipos de la banda libre, que puede ser mi competencia o, lo que es más importante, pueden ser mis propios equipos. Esto es una cosa que hablaremos más al final, pero lo habitual es que la mayor fuente de interferencias de un operador sea el mismo, es decir, sea sus propios equipos en esa misma torre los que estén causando la interferencia. En realidad, ¿dónde no hay casi nunca interferencias? En las instalaciones de cliente final. Esto es cierto, hay casos en los que sí que las puede haber, pero normalmente en el cliente final no suele haber interferencias, ¿no? Salvo que tenga un punto de acceso Wi-Fi en 5 gigas muy cerca de nuestro terminal, pero bueno, en realidad no suele haberlo. Y en postes de vigilancia, es decir, si yo estoy instalando cámaras o estoy instalando ese tipo de dispositivos, por ejemplo, control de semáforos o control meteorológico, no suele haber interferencias, salvo, de nuevo, si pongo más de un equipo, entonces me causa a mí mismo interferencias. Y ahora, ¿cómo podemos protegernos, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir reducir el impacto económico, que al final se traduce en eso, de las interferencias en nuestros sistemas radio en la banda de 5 GHz? Bueno, vamos a proponer una serie de soluciones básicas y una serie de soluciones avanzadas, ¿vale? Empezaremos por las soluciones básicas, que son las que se puede hacer con cualquier tipo de equipo. La solución básica número 1, y la que todo el mundo hace, es haz un buen análisis de espectro y elige canales libres, ¿no? Esto, que parece trivial, muchas veces es difícil o imposible. Claro, yo hago un análisis de espectro. Primero, el equipo tiene que soportar análisis de espectro. Yo creo que todos los equipos modernos
soporta análisis de espectro. Hacemos un buen análisis de espectro y elegimos los canales, el canal libre o los canales libres que estén ahí. Dependiendo del sitio esto puede ser imposible o muy cercano a imposible, y ahora veremos el por qué. Pero bueno, es una técnica, podemos intentarlo. Aquí digo, hay dos partes en esta solución. Una es elegir canales libres y otra es hacer un buen análisis de espectro. También es importante entender, y lo voy a explicar al final, un poco la forma práctica, voy a intentar explicar la importancia de hacer un buen análisis de espectro, y no solo hacer un análisis de espectro en la frecuencia, sino también hacerlo en el tiempo. ¿Vale? Pero lo veremos en la parte final. La otra solución básica es, bueno, pues aléjate de las interferencias, o bueno, ponte tapones si es que es posible. Claro, si el centro de transmisión donde estoy yo está muy ocupado, el espectro está poco disponible, si puedo elegir otro centro de transmisión, pues se me soluciona el problema. Hombre, evidentemente esto es un problema porque es costoso. Generalmente, si el centro de transmisión, hay otro centro de transmisión libre, o va a ser más caro, o va a estar peor localizado, o simplemente no se puede usar. Vale, es una solución que a veces es posible, pero generalmente no. Otra solución que sí que es más posible es mejorar la separación vertical de los equipos. ¿Esto por qué? Bueno, en general la interferencia se produce por campo cercano. Bueno, o sea, es decir, las interferencias se producen cuando la distancia entre antenas es algo así como menos de 10 veces la longitud de onda. Bueno, para que nos hagamos una idea, si podemos separar las antenas unos 4 o 5 metros en vertical, habremos conseguido quitarnos el nivel de interferencia suficiente como para que se nos desensiticen los equipos en la mayor parte de los casos. ¿Qué pasa? Que normalmente no es fácil. Hay muchas torres que están muy saturadas y es prácticamente imposible conseguir esta separación vertical entre equipos. Y por último, usar mejores antenas. Y con mejores antenas no me refiero a antenas más caras necesariamente, sino a antenas más directivas, es decir, antenas más apropiadas, o con mejor relación front to back, es decir, con antenas que capten menos señal por la parte de atrás. Esto, si consigo la separación vertical suficiente, tengo mejores antenas, elijo un canal lo más libre posible, es posible que nos lleve a un nivel de interferencia suficientemente bajo como para poder operar con tranquilidad y que no suponga un gran impacto en el coste de la operación, que al final es lo importante. Bueno, estas serían, digamos, las dos soluciones básicas, ¿no? Las soluciones que cualquiera podría intentar hacer con sus equipos. Y nosotros vamos a hacer 5 propuestas de solución que llamamos las soluciones inteligentes. Estas soluciones también se pueden hacer con algunos equipos, pero sobre todo están implementadas en todos los equipos de las familias de Alventia Systems, tanto en la familia de acceso como en las familias Pro y en las familias Link, y son soluciones un poco más, digamos, ingeniosas, van un poco más allá, ¿no? La solución número 1, y que es mi solución favorita y probablemente la solución favorita de la compañía, es la solución que dice que a veces menos es más. Es decir, usemos canales más estrechos. Parece un poco contradictorio porque si uno está un poco al día de los equipos que están saliendo, en la banda de 5 GHz hay una tendencia muy grande a usar equipos con más ancho de banda, con más ancho de canal. Es decir, 20 MHz, 40 MHz, 80. No sé si los AC de 160 llegarán al formato para instalar en torre, pero espero que no. Es decir, parece que es una carrera hacia adelante, una huida hacia adelante hacia usar más espectro. Usar más espectro para dar servicio. Bueno, eso es, en mi opinión, un error tecnológico de cajón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Bueno, pues porque si yo uso canales más estrechos, primero, es más fácil encontrar hueco disponible. Si además todos usásemos canales más estrechos, nos haríamos más hueco. Es decir, reduciríamos entre todos la interferencia y tendríamos más posibilidades de instalar equipos y dar servicio económicamente rentable. Pero es que además el usar equipos con menos espectro, que ocupen menos espectro, que sean más amigables en ese espectro, nos da mayor alcance, porque los equipos son más sensibles y la densidad espectral de potencia sube, es decir, lo voy a decir de otra forma, tengo que repartir en menos megahercios la misma potencia de transmisión, y además son mucho más robustos ante interferencias de banda ancha. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si de repente en una torre, por el motivo que sea, hay mucha interferencia difusa generada por diversos motivos, por diversos equipos, si mi canal es más estrecho, yo capto menos de esta interferencia, es decir, tengo menos problemas, ¿vale? Además,
y esto es por otros motivos, son equipos que en general se comportan mejor ante variaciones del canal. Los canales son más coherentes cuanto más estrechos son, ¿vale? Esto quien venga del mundo de la banda estrecha, quien haya usado sistemas de banda estrecha, verdaderamente banda estrecha, sabe que los canales de banda estrecha generalmente son más estables que los canales de banda ancha, ¿vale? Por ejemplo, nuestros equipos, la familia Arba Access, bueno, casi todos los equipos de Alventia Systems funcionan con canales de hasta 10 MHz o menos, ¿vale? Es decir, podemos usar 10, 7, 3,5, 5, 1,75 y estamos trabajando incluso para llegar a 275 kHz de canal, ¿vale? En muchos casos, esto es más que de sobra para dar servicios de banda ancha al cliente de 8 megabits, de 10 megabits, de 12 megabits, a muchos clientes. No estamos hablando de vamos a dejar de la banda ancha, no, por supuesto que no. Pero simplemente ser lo más, usar los canales lo más estrecho posible es generalmente la mejor solución. La segunda solución inteligente es la solución del T-Beam. Seguramente haya gente en el webinar que ya conozca lo que significa T-Beam y quien no, pues la verdad que le animo a que pruebe nuestros equipos porque marca una diferencia fundamental. Voy a intentar explicar el T-Beam de una forma sencilla. Si estamos acostumbrados a usar equipos inalámbricos, todo el mundo sabrá que el equipo inalámbrico va a intentar usar la mayor modulación posible, ¿no? Es decir, yo tengo mi terminal, mi estación base o mi enlace, y el equipo va a intentar siempre, midiendo la cantidad de señal que recibe, es decir, midiendo la relación señal a ruido, va a intentar usar la mayor modulación, por ejemplo 64 QAM, y va a transmitir en esta modulación, y el enlace va a funcionar en esta modulación. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo en un momento dado una interferencia aleatoria, bueno, puedo hacer que pierda paquetes porque estoy usando la máxima modulación. ¿Qué es lo que hacen los equipos de Alventia? Los equipos de Alventia dicen, muy bien, yo podría ir a 64 QAM porque tengo señal de sobra para ir a 64 QAM. Pero como conozco el estado del tráfico en todo momento, es decir, como sé cómo están mis colas de tráfico en bajada y en subida, ¿por qué voy a tener que ir a 64 QAM si yo igual tengo 1, 2 o 3 megabits por segundo que transmitir? Es decir, puedo ir a BPSK o a QPSK. Bueno, pues los equipos de Alventia lo hacen. De esta forma, ¿qué hacen? Usan la mínima modulación necesaria, no la máxima modulación posible. De esta forma, si yo tengo la misma interferencia que tenía antes, como no estoy en 64 QAM, sino que en realidad estoy en BPSK o en QPSK, lo que ocurre es que tengo mucha más robustez, tengo mucha más protección ante esa interferencia y puedo conseguir que ese paquete llegue de forma exitosa al receptor y evitar pérdidas de paquetes, que al final es lo que nos genera los problemas de las interferencias, como decíamos al principio. De esta forma es posible conseguir hasta 20 dB de protección extra. Bueno, dependiendo de las modulaciones, dependiendo del tráfico, evidentemente si la celda tiene mucho tráfico, el T-Beam aporta menos ventajas, pero en las condiciones normales, en las que tengo 8, 10 o 15 megabits por segundo agregados, el T-Beam es una auténtica maravilla. ¿De acuerdo? Esto sí, después lo veremos un poco con los equipos funcionando prácticamente. La tercera solución inteligente es pedir que lo repitan. Es decir, si yo tengo un paquete que se ha perdido, bueno, pues pido que se vuelva a enviar. Y mucha gente me dirá, bueno, ¿para qué quieres eso? Si estoy navegando por Internet y ya tengo TCP, y TCP ya me recupera paquetes. Y yo diré, sí, es verdad. Pero si yo dejo que TCP recupere paquetes, TCP piensa que cuando se pierden paquetes, lo que está ocurriendo es que hay congestión en la red, y lo que hace es bajar la velocidad automáticamente. Si yo consigo recuperar paquetes a nivel 2, consigo que el rendimiento de TCP, que al final es YouTube, que al final es navegación a Internet, es FTP, es gran parte de los servicios, sea mucho más elevado. Es decir, consigo más throughput. Además, si no estoy usando servicios TCP y estoy usando servicios UDP, pues bueno, no tengo ningún tipo de pérdida de paquetes, no hay problema. Importante, muy importante. ARQ no es ACK. Nosotros no implementamos la tecnología habitual en Wi-Fi de que yo envío un paquete, ese paquete se confirma, envío el siguiente paquete, ese paquete se confirma. No. Los equipos de Alventia implementan ARQ. ¿ARQ qué significa? Yo tengo una ventana de transmisión, yo voy enviando paquetes, el paquete 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Si se pierde el 3, no pasa nada, yo sigo con el 6, el 7, el 8, el 9, y cuando el otro extremo me diga, oye, que me falta el 3, yo sin más le reenvío el 3. La ventaja es que no se para de transmitir nunca, es decir, nunca el equipo deja o corta el tráfico.
Esto, cuando lo que yo tengo es ACK y no tengo ARQ, es envío un paquete. Si ese paquete se pierde, lo tengo que reenviar. Al final, el resultado es que la capacidad neta en el aire baja mucho, porque no puedo enviar el paquete siguiente hasta que no he enviado exitosamente el actual o se ha perdido. Hay un ejemplo. Un cliente quería probar cómo de buena era la robustez ante interferencias en campo, en particular con el ARQ. Bueno, elegimos un canal, el canal más saturado, 10 dB más de potencia de la interferencia que se recibían de nuestro terminal en algunos equipos de la competencia. Bueno, en estas condiciones nosotros conseguimos transmitir 5 megabits por segundo sin pérdida de paquetes, mientras que con otras soluciones simplemente no se establecía el enlace. Bueno, evidentemente 5 megabits por segundo no es la capacidad ideal, pero te permite que en un momento dado, si alguien instala un equipo en tu canal y te empieza a generar interferencias, te permite que el servicio siga funcionando, que la telefonía siga funcionando, te da un margen para ir a actuar y a cambiar de canal. De otra forma, si el servicio se corta, pues no hay margen para actuar, el servicio se ha cortado, aunque sea un servicio degradado, por supuesto. Bueno, la solución inteligente número 4, usa mejores oídos. ¿Vale? Con usar mejores oídos no me refiero a usar mejores antenas necesariamente, eso ya lo discutimos hace unas cuantas soluciones, y principalmente me refiero a usar equipos con mejores implementaciones, es decir, usar un módem, usar un demodulador que sea más eficiente demodulando. Si comparamos dos equipos cualesquiera al mercado y los analizamos fríamente sobre las cifras, es difícil saber si esto ocurre, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo saber la ganancia de la antena de un equipo, la del otro, puedo saber si me lo dicen la figura de ruido de un equipo o del otro, o puedo saber si me lo dicen la sensibilidad de un equipo y del otro, y puedo comparar fríamente los números. Pero, y aquí viene lo importante, con dos equipos con la misma antena, con la misma sensibilidad, con la misma figura de ruido, llevados a campo, se comportan muy diferente ante interferencias. Eso es así, porque depende mucho de cómo sea su demodulador, de cómo sea su receptor, de cómo esté diseñada el procesado digital de señal, de cómo esté diseñado internamente el equipo. Por supuesto, evidentemente, mejores filtros, canalización más estrecha, etcétera, también es equivalente a usar mejores oídos, ¿no? Y esta es nuestra apuesta en este sentido. Y por último, como última solución inteligente, es sincronízate. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como decía muy al principio, generalmente, sobre todo en el mundo de los operadores, la mayor fuente de interferencias de una estación base, de un operador, es otras estaciones base de ese mismo operador. Cuando yo empiezo a instalar estaciones base o access points o APs en la nomenclatura Wi-Fi, cuando yo empiezo a instalar estaciones base en una torre, uno empieza con una primera, no hay ningún problema, empieza a conectar clientes, todo va perfecto, todo va muy bien, se me satura, conecto una segunda, todo va muy bien, conecto una tercera y de repente aquellas celdas que al principio iban bien, aquellas estaciones base, aquellos APs que al principio iban bien, empiezan a fallar, empiezan a ir peor. Y según voy poniendo más, resulta que cada vez va peor. Y a pesar de que tengo canales libres, a pesar de que puedo seguir, en teoría, poniendo más equipos. Y al final eso significa que hay un límite, que por mucho que yo ponga más APs no voy a poder dar más servicios realmente. Esto ocurre por un motivo, y es que cuando yo tengo estaciones base o APs en una misma torre, ellas o esos equipos transmiten aleatoriamente. Unos transmiten, otros reciben. Bueno, pues si un equipo transmite cuando el resto está recibiendo, este equipo va a generar más desensitización, va a generarle interferencia al resto de equipos. Si yo consiguiera que todos los equipos transmitieran exactamente al mismo tiempo y recibieran exactamente al mismo tiempo, aunque estuvieran en canales contiguos uno al lado del otro, no se produciría el fenómeno de desensitización, no se produciría el fenómeno de reducción de la sensibilidad del equipo y mejoraría un montón el rendimiento, ¿no? Bueno, pues para esto es necesario que los equipos sean sincronizables. Para que los equipos sean sincronizables, ha de darse una cosa fundamental, y es que el equipo sea TDMA. Bueno, TDD con acceso tipo TDMA. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que sea un equipo que de verdad esté basado en tramas, ¿vale? Es decir, que haya una trama de downlink y una trama de uplink, donde en la trama de downlink va el tráfico para todos los clientes y en la trama de uplink va el tráfico desde todos los clientes. Esto solo es posible en la realidad con equipos que no estén basados en tecnología Wi-Fi. O sea, los equipos que están basados en tecnología Wi-Fi son equipos que son TDD, pero no son TDMA. ¿Vale? Son CSMA. Entonces es imposible sincronizarlos, o la sincronización que se consigue es una sincronización que no es
real o no es efectiva en la realidad. ¿De acuerdo? Bueno, estas son todas nuestras propuestas de solución, que básicamente se basan en usar mejores canales, se basan en intentar evitar las interferencias de forma física, pero sobre todo, lo más importante, se basa en usar canales más estrechos, que en nuestra opinión es la clave de todo, se basa en usar ARQ, se basa en usar las modulaciones más robustas posibles, en sincronizar equipos y en usar equipos que son mejores de modulando. ¿Vale? Antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría comentar un poquito lo que decía antes de hacer mejores análisis de espectro. ¿De acuerdo? Lo que estoy mostrando ahora es la página web de una estación base Arba Access, de la familia Arba Access de Alventia Systems. ¿De acuerdo? Es una estación base que está funcionando en el laboratorio y, por tanto, el nivel de interferencia que vamos a ver es muy bajo. ¿De acuerdo? Bueno, esto es un análisis de espectro que he hecho justo antes del webinar, ¿de acuerdo? Se ve aquí cómo la estación base está escaneando ha escaneado todo el rango de frecuencias posibles, y se ve cómo en esta zona que estoy señalando aquí hay equipos hablando, ¿de acuerdo? Pero no está muy claro cómo es esa interferencia, ¿vale? Simplemente veo que ahí alguien está usando, ¿vale? Bueno, si yo hago clic en uno de estos canales que estoy viendo aquí abajo, en la parte de arriba se me muestra, en esta parte de aquí, se me está mostrando cómo es esa interferencia en el tiempo, es decir, cómo es esa señal que yo estoy viendo en el tiempo. Bueno, si os fijáis, la señal se repite periódicamente, ¿vale? Cada 10 milisegundos. Aquí entre esto y esto tenemos 10 milisegundos. ¿Esto por qué es? Bueno, porque es otro equipo 802.16, como todos los equipos de la familia Arba Access de Alventia Systems y también de la familia Pro. Entonces, esta interferencia se ve que es de tipo pulsada y se ve que es constante. Es un tipo de interferencia, digamos, predecible y que genera pocos problemas por lo general. Además, yo me podría haber sincronizado con este equipo. Esto es importante porque muchas veces cuando alguien hace un análisis de espectro, ve un canal muy ocupado y otro menos ocupado, pero poder hacer clic sobre un canal y ver cómo en el tiempo está de ocupado el canal, nos puede dar una idea de que aunque un canal tenga más nivel de señal, usarlo a veces nos da más throughput que otro canal que tiene menos nivel de señal, pero que está más ocupado en el tiempo, ¿de acuerdo? Si yo me encontrara una señal que en lugar de ser tan pulsadita fuera más continua, fuera algo así, ¿vale? Ese canal, aunque quizá tenga menos nivel, puede estar más ocupado y puede ser menos buena idea usar. ¿De acuerdo? Esto es con respecto a lo que sería el análisis de espectros. Y por otra parte, quería enseñar unos equipos que están funcionando en campo, en un lugar excesivamente muy interferido. ¿De acuerdo? Estos equipos están en un lugar muy interferido y me gustaría que echaseis un ojo a las cifras que estoy señalando aquí y aquí, ¿vale? Bueno, en este sitio el cliente ya tenía instaladas una gran cantidad de estaciones de puntos de acceso Wi-Fi, no era capaz de instalar más equipos, no había espectro disponible, no tengo una captura del espectro desafortunadamente y no puedo hacer una captura porque es un equipo en producción, por supuesto, no puedo tocar nada. Pero la idea es que no funcionaba nada más. Entonces decidieron usar nuestros equipos, probar nuestros equipos, y a pesar de que el canal está ocupado o que los canales están ocupados, el sistema funciona y funciona muy bien. Y el ejemplo de por qué funciona muy bien está en estos números que yo he señalado, ¿vale? En particular, si nos fijamos en la parte que estoy ahora mismo señalando, que esta es la parte de bajada, ¿de acuerdo? Esto es el nivel de señal que se está viendo en los terminales. Bueno, más o menos se ve el nivel de potencia, ¿vale? En esta parte de aquí, este es el nivel de potencia, y se ve la relación señal a ruido que hay para cada nivel de potencia. Si nos fijamos en los valores de uplink, que serían estos que estoy señalando ahora, estos valores de uplink tienen aproximadamente el mismo nivel, ¿vale? Si yo me fijo, voy a quitar toda la anotación y voy a empezar de cero. Si yo me fijo en el nivel de potencia
que tengo en bajada y en el nivel de potencia que tengo en subida, se ve que es más o menos el mismo nivel, ¿de acuerdo? Si yo me fijo en esto, veo que el nivel es el mismo. Sin embargo, las modulaciones, la relación señal a ruido que yo tengo es muy diferente, ¿vale? Si las comparo, las relaciones señales a ruido, veo que en el uplink tengo casi, de nuevo voy a quitar toda la... Voy a intentar hacer un trazo más fino, sí. Creo que puedo hacer un trazo más fino. No estoy seguro, ¿no? Da igual. Si comparamos, lo que quería decir, si comparo las relaciones señal a ruido de bajada y subida, que al fin y al cabo es lo verdaderamente importante, se ve que en uplink, a pesar de tener el mismo nivel de señal o incluso más, la relación señal a ruido es más baja. ¿Esto por qué es? Esto es porque el nivel de interferencia es muy elevado. Bueno, pues aún así, el sistema está funcionando perfectamente, llevando servicio mucho tiempo y no está generando ningún tipo de problema de tráfico. Si nos vamos a ver un poco en las estadísticas de ancho de banda, ¿vale? Si analizamos el tráfico que se está cursando, bueno, ahora mismo no hay una gran cantidad de tráfico, desafortunadamente, y no sé si vamos a poder ver lo que yo quería enseñar. Bueno, el equipo aquí nos está enseñando el nivel, no sé, creo que no se llega a apreciar, desafortunadamente, no da tiempo, ¿no? Voy a ver si lo hago un poco mejor. Aquí se está apreciando el nivel de recuperación de paquetes. Joder, necesito que se refresque esto. No consigo. No hay mucho tráfico y no... Bueno, aquí se observa el nivel de recuperación de paquetes. ¿Vale? Que a pesar de todo este nivel de interferencia que yo tengo, generalmente está siempre por debajo del 1% o del 2%. Y la pérdida de paquetes, mira, vamos a ver, un 0,1%, es decir, hemos recuperado un 0,1% y aún así se ha perdido 0 paquetes de 645 o 0 paquetes de 500. ¿De acuerdo? Esto nos da una idea del nivel de interferencia y aún así los robustos que son los equipos. ¿De acuerdo? Bueno, pues más o menos eso era lo que quería enseñar de forma práctica, que eso es lo que quería que se viera en la web después de haber comentado todas nuestras técnicas. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a pasar al turno de preguntas. Vamos a dejar abierto el chat para que cualquiera pueda hacer cualquier tipo de preguntas y tanto mi compañera Elsa como yo pues iremos respondiendo todo para que no haya ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, nos empiezan a hacer algunas preguntas. Mónica nos pregunta que si para hacer análisis de espectro la antena tiene que ser directiva o es mejor una Omni. Depende. Si yo estoy decidiendo ir a un sitio o a otro sitio y todavía no tengo instalados mis equipos, yo puedo hacer un análisis de espectros con una Omni para hacerme una idea de cómo está el lugar. Pero lo importante, una vez que yo instale mi equipo, la antena que a mí me importa es mi antena, es decir, es la antena directiva que yo tengo instalada. ¿Por qué? Porque es con la que yo voy a dar servicio. Entonces yo tengo que hacer el análisis de espectro con mi antena, con la que yo tengo instalada, porque al fin y al cabo es a la antena a la que le van a afectar las interferencias o no. Con respecto, nos pregunta también Mónica acerca del nivel que una interferencia nos afecta. Es difícil cuantificar un nivel. Me explico. Si yo, por ejemplo, tengo una gran interferencia porque tengo un radar, el nivel medio que me va a interferir el radar es muy bajo porque es un radar muy pulsado. Sin embargo, el nivel instantáneo que me genera en el equipo es realmente muy elevado, incluso nos puede destruir el equipo si el nivel es excesivo. ¿Cuánto de malo es un nivel? Depende generalmente de cómo sea la interferencia, si es pulsada, si es muy continua o si no es continua. Y también depende de la implementación del equipo. Para que nos hagamos una idea, dejadme un segundo que voy a buscar una foto mientras os cuento esto que voy a decir. Bueno, esta es una fotografía para que nos hagamos una idea del nivel de interferencia. No sé si se ve más o menos. Lo que aquí, esto es un análisis de espectro real, hecho en campo, en una torre. Bueno, aquí tenemos lo voy a decir, el nombre del equipo. Esto es un Airfiber de 5 gigas, entrando a menos 36 dBm más o menos. Aquí se ve.
voy a anotarlo. Aquí se ve el nivel de interferencia brutal y, bueno, por supuesto tenemos un montón de equipos interfiriéndonos por todos lados. Nosotros elegimos usar este canal que está aquí. Este canal es el canal que elegimos utilizar. Hicimos pruebas a 25 y a 37 kilómetros de distancia. A 25 conseguíamos la máxima capacidad teórica en ese punto. A 37 estábamos dando unos 8 o 9 megabits por segundo con un equipo de 19 dBi, sin pérdida de paquetes, sin recuperaciones de ARQ. Es decir, un servicio excelente, ¿no? A pesar del nivel de interferencias. Pero claro, otros equipos probablemente tengan otras cifras y yo no puedo decir cómo es con otros equipos el caso. Además, creo que también tengo una foto de cómo es la interferencia en el tiempo, ¿vale? Esta es la interferencia en el tiempo. Si os dais cuenta, el AirFever no deja de transmitir nunca. Es bastante complejo trabajar con estos equipos. ¿No se está viendo? Sí, no, ahora se ve, ¿no? Ahora se ve. Esta es la interferencia de un AirFever en el tiempo. O sea, realmente el equipo es bastante complicado trabajar con estos equipos porque genera interferencia que es prácticamente continua, que no deja respirar mucho a los equipos, ¿no? Y para hacernos una idea de a qué distancia estaba el equipo de la estación base, ¿vale? Esto de aquí es la antena de la estación base, que es este equipo que está aquí, y este es el AirFever que nos estaba generando la interferencia, ¿no? Bueno, pues aún así, sin ningún tipo de problema. Cualquier otra pregunta, hacednosla por el chat, a mi compañera Elsa o a mí, y la respondemos. Nos preguntan que una interferencia como la de un radar que es predecible, es que es fácil de solucionar, ¿no? ¿Cuál es la solución óptima ante una interferencia de ese tipo? Hombre, o sea, que sea predecible y que es más fácil de solucionar no quiere decir que tenga solución fácil, necesariamente. ¿De acuerdo? Cuando tengo un radar, lo que quería decir antes es que si yo veo una interferencia que está causada por un wifi, los problemas que me causa ahora pueden ser totalmente distintos a los que me causa dentro de una hora o por la noche cuando todo el mundo se conecta. Y que si yo pongo una solución ahora, es posible que esta solución no aplique dentro de 2 horas. Sin embargo, si la interferencia es pulsada, constante, si la solución que pongo ahora sé con un grado de certeza muy bueno que va a funcionar dentro de 2 o dentro de 3 horas, o en cualquier momento. ¿De acuerdo? En cualquier caso, las soluciones son siempre las mismas. Es usar canales más estrechos, usar antenas lo más directivas posibles, usar los huecos mejores en el espectro, como ya he explicado antes, es usar RQ, usar T-Beam, las técnicas son siempre las mismas, ¿no? Pero que me funcione bien con una interferencia aleatoria ahora no quiere decir que me vaya a funcionar luego. Nos preguntan si la selectividad de los equipos permite ubicarse en canales adyacentes. La respuesta es sí. Es más, incluso puedes reusar un canal si lo diseñas bien. Voy a explicarme por qué. Si tú pones 2 equipos en una misma torre y los sincronizas, ¿vale? Es decir, sincronizas los 2 equipos con la unidad de sincronismo, los 2 equipos transmiten y reciben al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo 2 equipos en el canal 5000 y el 5010, por ejemplo, por poner 2 frecuencias, los 2 transmiten al mismo tiempo y reciben al mismo tiempo. Entonces, no se interfieren entre ellos. Y si los usuarios están a una distancia razonable, y con razonable ya me refiero a 200 metros o 100 metros de la torre, entre ellos no van a generar la interferencia a los equipos por selectividad. Esto me permite ir a un extremo todavía mayor, y es, si yo tengo una misma torre y estoy dando a 2 áreas de cobertura opuestas, digamos, en la torre, podría reutilizar un mismo canal si los terminales están entrando al menos, si las antenas me dan al menos una protección back to front de 30 dB. Con esto ya puedo incluso reutilizar frecuencias, ¿vale? No es que sea lo recomendable, pero en casos extremos podría hacerlo, si los equipos están sincronizados y las áreas de cobertura no se solapan. Nos preguntan si con una separación en 4 metros vertical da igual la polaridad. Sí, da igual, realmente. O sea, con 4 metros de separación vertical
prácticamente el acople de las antenas por campo cercano es despreciable y no hay mayor problema. Pero bueno, aún así no se pueden reutilizar canales en este caso si los equipos están sincronizados, etcétera. Ahora, bueno, cosa importante, si los equipos están sincronizados no hay que usar separación vertical. Es decir, si yo tengo mis equipos sincronizados entre sí, puedo poner una antena al lado de la otra o incluso, como muchos de nuestros clientes hacen, usan una antena y varias estaciones base combinadas sobre la misma antena, o varias antenas y varias estaciones base y usando combinadores alimentar más de una antena con más de una estación base. Es decir, no hace falta separación de ningún tipo si los equipos están sincronizados, por supuesto. Si hay más preguntas, por el chat y las respondemos encantados. Nos preguntan si qué es más estable, QPSK o BPSK. Hombre, BPSK es lo más robusto que existe. O sea, dentro de las modulaciones digitales, la modulación BPSK nos va a proporcionar la mayor estabilidad y la mayor robustez frente a interferencias. Eso siempre. Para que nos hagamos una idea, la modulación BPSK transmite exactamente la mitad de bits que la modulación QPSK. BPSK es binaria y QPSK es cuaternaria. Esto significa que la probabilidad de confundirse es la mitad. Bueno, no exactamente así, pero bueno. Más o menos podríamos hacernos una idea de que QPSK, perdón, BPSK es el doble de robusta que BPSK es el doble de robusta que QPSK. Nos pregunta Víctor que la canalización, bueno, hace un comentario acerca de la canalización de 10 MHz es muy amigable con el espectro, pero que nos pregunta que si en el futuro podremos usar equipos Alventia Systems, asumo, de 20 MHz o 40 o más. La respuesta es sí. Estamos a punto de sacar la estación base 450, ¿de acuerdo? Estos equipos tienen hasta 40 MHz, pero lo más importante, no son 40 MHz de canal, son hasta 4 canales de 10 MHz, ¿vale? Son equipos que internamente integran 4 radios completas y usan 4 canales de 10 MHz. Esto nos permite hacer cosas, nos permite hacer virguerías, porque nos permite aprovechar el espectro como queramos, ¿no? Puedo usar 2 o 3 o 4 canales cada uno con el ancho banda que yo quiera entre ellos, no tienen por qué estar los 10 a 10 MHz, uno puede estar a 10, otro puede estar a 5, sin ningún problema, y aún así me da la capacidad de un equipo de 40 MHz, ¿no? Es más estable ante interferencias, más robusto, los canales, algunos pueden verse afectados, otros no, el equipo en general funciona bastante mejor. Por eso nosotros siempre vamos a la filosofía de menos es más, pero oye, si yo necesito dar más servicio y tengo que poner 4 estaciones base en una torre, Alventa Systems lo que está haciendo es diseñando un equipo, bueno, a punto de sacar al mercado un equipo que es más económico que poner 4 estaciones base y que nos da las prestaciones de 40 MHz, todo integrado.
Nos hace una pregunta muy interesante acerca del ARQ. Nos preguntan si el ARQ que usamos nosotros es distinto al que se emplea TCP. La respuesta es sí, no tiene nada que ver. Si recordamos nuestras épocas de estudiantes, seguramente muchos recordarán la pila de protocolos y todo aquello, ¿no? Bueno, TCP, simplemente por recordar, queda como muy arriba en la pila de protocolos, ¿no? Queda por encima de IP. Y nuestros equipos funcionan a nivel 2, es decir, quedan por debajo de IP. TCP usa una ARQ que es extremo a extremo, es decir, yo estoy navegando, estoy bajándome un vídeo de un servidor, TCP funciona desde mi PC hasta el servidor y hace la recuperación de todo el camino completo. El ARQ que nosotros hablamos es un ARQ entre el terminal y la estación base, es decir, entre el punto con el que yo entro a la red, el terminal, mi CPE y mi estación base, y funciona a nivel 2. Esto quiere decir que funciona mucho más rápido que el de TCP, es mucho más rápido porque es un enlace corto y es un solo salto, y además está diseñado para que el de TCP no entre en funcionamiento. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque si el ARQ, si la recuperación de paquetes de TCP o de segmentos, que es como se llaman, de TCP entra en funcionamiento, es porque TCP asume que alguno de los routers tiene las colas llenas y hay congestión. Entonces lo que inmediatamente hace TCP cada vez que se pierde un paquete es reducir la tasa, reducir la velocidad, ¿no? Para salir de la congestión. Efectivamente, el ARQ es mucho más rápido que TCP. El ARQ a nivel 2 es mucho más rápido que TCP. Vale, nos hacen otra pregunta. Claro, nos hace una pregunta que es que si la modulación es más robusta, necesitamos más ancho de banda para transmitir los mismos bits. Claro, sí, por supuesto. O sea, si yo tengo una modulación BPSK y quiero transmitir 1 mega, necesito el doble de ancho de banda que si tengo que transmitir QPSK. Bueno, esto es porque BPSK transporta menos bits. Simplemente, ¿no? Pero lo que yo decía antes de las modulaciones, que quizá no haya quedado 100% claro, es que lo que hacen nuestros equipos es, si el enlace permite ir a la máxima modulación 64 QAM, no va a ir necesariamente a 64 QAM si la demanda de tráfico no lo requiere. Es decir, si por demanda de tráfico yo puedo ir en BPSK o QPSK, el equipo no va a ir a 64 QAM. Esto nos genera mucha más robustez. Hombre, si en un momento dado hay que sube la demanda de tráfico, el equipo no le queda más remedio que ir a más modulación. Pero bueno, no hay mucha alternativa en ese sentido. Otra pregunta que nos hacen es que si las estaciones base pueden transmitir en QAM y recibir en BPSK. Por supuesto, esto sí que es importante. Esta pregunta es una pregunta muy interesante y os la voy a enseñar. Os la voy a enseñar aquí. ¿Vale? Vale, esto es un equipo funcionando en campo real, ¿de acuerdo? Bueno, si os fijáis en las modulaciones, las voy a anotar, ¿vale? Estas serían las modulaciones en bajada, es decir, las modulaciones que ven los CPEs, y estas de aquí son las modulaciones en subida. Si os dais cuenta, cada modulación es independiente, tanto en bajada, subida, como entre dos terminales en subida y dos terminales, bueno, en bajada aquí, ¿no? Vale, se ha quedado un poco raro, pero bueno. Lo que quería decir, nuestra estación base, nuestros equipos, tratan a cada cliente de forma independiente, tanto en subida como en bajada. Es decir, si yo tengo un terminal que está más lejos, ese puede ir en BPSK en bajada, igual va en QPSK en subida, otro terminal que está más cerca, igual va en 64 en bajada y 16 en subida, totalmente independiente. Y no se afectan entre sí, o sea, no porque un terminal vaya a BPSK, el resto tienen que ir a BPSK. ¿De acuerdo? Esto pues, es una ventaja bastante interesante porque el hecho de tener un terminal muy lejos no afecta al resto. Nos hacen otra pregunta que nos dicen que si nuestros equipos no son home, que si son equipos destinados a aplicaciones industriales. No, por supuesto. Nuestra gama Access, es decir, la gama de equipos Access, que es la que yo estoy enseñando ahora mismo, está precisamente diseñada para acceso de última milla inalámbrico, es decir, para acceso de hogar.
¿De acuerdo? Voy a enseñar la web de un terminal, ¿vale? Esta sería la web de un terminal sería esta. No sé si se llega a apreciar. Todavía no. ¿Vale? Esta sería la web que vería un cliente en su casa, ¿de acuerdo? Es mucho más sencilla y se configura pues como se configuraría un router ADSL de forma normal. Ahora cuando se muestra la página parece que va un poco lento el Webex, ¿vale? O sea, está en español, traducida. Yo puedo configurar mi terminal como bridge, como router, con IP estática. Incluso estamos a puntito de tener una versión con PPPoE, que aquí no está actualizada, pero bueno, tengo otro terminal encima de la mesa que ya está actualizado, con PPPoE. Está diseñado, la gama Access está diseñada para acceso residencial. Luego, por supuesto, tenemos la gama Pro, que está diseñada para acceso, para uso profesional, por ejemplo, para aplicaciones industriales, para aplicaciones de videovigilancia, etcétera. Son gamas de productos diferentes que tienen características diferentes, pero que la tecnología que está por detrás es la misma. Bueno, de hecho, básicamente en España el producto estrella es la gama Access porque está diseñado para operadores inalámbricos, para WISP. Es nuestro producto estrella aquí en España. Muy bien, pues vamos a dar por terminado el webinar. Vamos a dejar abierto el chat. Si alguien tiene alguna otra pregunta que hacer, por supuesto, abiertamente las iremos respondiendo. Dejaremos esto unos 10 minutillos más y estaremos encantados de responder cualquier pregunta. Mi compañera Elsa ahora os va a poner sus datos de contacto en el chat, por si necesitáis hacerle cualquier pregunta más allá del webinar, preguntas comerciales o técnicas. Por supuesto, muchísimas gracias por la atención. Ha sido un placer para mí explicaros y contaros todo esto y, por supuesto, nos invitaremos a los próximos webinars que espero que sean interesantes para todos vosotros. Muchas gracias.